eso es lo que causó el retraso. Me parece muy extraño, puesto que, pues, aunque esta semana apenas nos reincorporamos a nuestras actividades en la Escuela Judicial después del periodo de asueto, pues ya tuve algunas sesiones académicas y me parece muy extraño que ahora no me haya aceptado la liga. Entonces, bueno, me estoy conectando en mi tablet y la maestra Kenny Hernández nos apoyará con la presentación en PowerPoint. Bueno, después de esta explicación, sin más dilación, si les parece, vamos a dar comienzo. El tema que nos convoca el día de hoy, como parte de este diplomado sobre argumentación jurídica que imparte la Escuela Judicial Electoral como uno de los programas de la oferta académica, corresponde a un binomio que se refiere a la democracia. Pues parecía como que es muy sugerente la relación de estos dos conceptos, de estas dos voces, y pues nos daría como para tener una discusión sumamente amplia en donde podríamos abordar infinidad de cuestiones, de temas, de categorías, de contenidos. Con el propósito de evitar justamente divagar, es que me di a la tarea de elaborar esta presentación de PowerPoint, que esta sería la segunda ocasión que utilizo, y que nos ayudará como referencia, como material de apoyo didáctico, visual y, bueno, docente precisamente didáctico para el desarrollo de esta exposición. Bueno, si pasamos a la primera lámina, Ken, por favor. Bueno, como lo comentábamos, pues la dicotomía de este módulo es muy sugerente, ¿no? Tenemos por un lado democracia y por otro lado argumentación. Y en tal sentido me parece importante que tengamos digamos, un piso mínimo en cuanto a cuestiones conceptuales y de contenido respecto a ambas voces. En este sentido, la primera lámina, bueno, pues digamos que se refiere a cuestiones muy básicas sobre la democracia a estas alturas de la vida, y considerando el público especializado que seguramente ustedes son, pues sé de sobra que ya están muy familiarizados con el concepto de democracia, con las distintas manifestaciones de la democracia, etcétera. Pero reitero, con la idea de que tengamos un piso mínimo que nos permita establecernos en la misma frecuencia, tener un punto de referencia compartido, por lo menos para los propósitos de esta sesión, me parece importante señalar algunas ideas muy elementales sobre esta noción de democracia. Bueno, en principio de cuentas me parece, por principio de cuentas me parece importante reconocer, salvo la mejor opinión de ustedes, por supuesto, que la democracia no se limita únicamente a la renovación del poder público mediante un proceso electivo. Sabemos que en la actualidad las democracias son sustancialmente representativas. Esto prácticamente es así desde el origen de la democracia liberal, ante la imposibilidad de que todas las personas que integramos una comunidad política nos demos lugar en un espacio, en un momento específico, para tratar de integrar una agenda pública y tomar entre todos las decisiones respecto a tal agenda. Pues se hace necesaria la designación de representantes, representantes legítimamente facultados para tomar las decisiones en nuestro nombre, en beneficio del bien común, ¿no? Esta es, digamos, como la noción básica de la democracia liberal, pero me parece que la democracia va más allá, tiene otras dimensiones, y hoy en día podemos hablar de distintas formas de democracia en atención a algunos adjetivos que por supuesto están dotados de cierto contenido académico, intelectual, ¿no? De tal suerte que hoy hablamos no solo de la democracia en abstracto, sino que podemos hablar de democracia representativa, democracia directa o semidirecta, democracia deliberativa, democracia formal, que es a la que yo me he referido, esta democracia electoral, y la democracia sustantiva. Por supuesto, también el contenido de cada una de estas manifestaciones de la democracia en atención a este adjetivo o a estos adjetivos, pues puede ser muy diverso, ¿no? Yo
les compartiría algunas nociones muy elementales sobre algunos aspectos de estas manifestaciones de la democracia, en particular la manifestación, perdón, que se refiere a la democracia sustantiva. Hoy en día, en la teoría política, en la teoría del Estado, eh, entre algunas otras corrientes de pensamiento, tenemos algunas reflexiones interesantes que nos hablan de trascender este plano instrumental de la democracia hacia un aspecto, hacia un contexto, mejor dicho, en donde la democracia se manifieste de una forma, digamos, como más palpable para absolutamente todas las personas. Hoy en día pareciera como que en muchos estratos, en muchos sectores de las sociedades modernas, la democracia pareciera como una cuestión ajena, una cuestión filosófica, una cuestión política, que en realidad no nos llama mucho, no sentimos como mucha afinidad al respecto, ¿no? Y esto no es una percepción propia, basta con que revisemos algunos datos de los barómetros más recientes que dan cuenta de esto que estoy comentando, de la población sobre la democracia. Hace más el representativo nos da cuenta de cómo de manera constante, sistemática, en las últimas emisiones de esta medición, tenemos que en prácticamente todas las existe una percepción más o menos generalizada de bajo aprecio por la democracia, ¿no? A preguntas expresas respecto a si estarían dispuestas las personas a preferir un gobierno autoritario en determinadas condiciones que garantizase, por ejemplo, mejores circunstancias, mejores condiciones económicas, mucha gente prefiere justamente un gobierno distinto al democrático, ¿no? Entonces, esto es quizás porque, reitero, puede ser que la democracia la veamos como algo que nos es ajeno, como algo que en realidad no nos representa ningún beneficio, como algo que representa, si acaso, un beneficio para quienes están involucrados en la vida política, partidos, candidatos, grupos de poder, grupos económicos, pero no para los ciudadanos de a pie, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que trascender justamente ese plano instrumental de la democracia y pensar en aspirar a una democracia sustantiva en donde podamos palpar algunos de estos beneficios materiales de la democracia. ¿Cuáles son esos beneficios materiales? Pues, por ejemplo, la democracia económica, ¿no? Por supuesto que esto me hago cargo de que puede parecer un ideal, pero tenemos algunos ejemplos en la práctica que nos dan cuenta de que esto no es tan descabellado. Tenemos las sociedades políticas nórdicas, por ejemplo, en donde se pueden advertir justamente estos beneficios materiales de la democracia, ¿no? En países como Dinamarca, Noruega, etcétera, Suiza, Suecia, tenemos estos beneficios que derivan de alguna forma de la democracia porque permiten la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y no solamente en el involucramiento al momento de designar representantes, ¿no? También, por supuesto, que en estas comunidades políticas es más común que se cuente con mecanismos de rendición de cuentas, es más común que tengamos un andamiaje, una estructura institucional que de alguna manera permite establecer controles al ejercicio del poder y del gobierno, etcétera. Entonces, aun cuando pareciera, digamos, como una noción un tanto romántica, un tanto idealista, el pensar la democracia en términos materiales, en términos sustantivos, en donde las personas pueden percibir estos beneficios de la democracia, pues bueno, lo cierto es que tenemos experiencias en la realidad que nos dan cuenta de esto, ¿no? Ahora, por supuesto que para lograr un estado de cosas como el que estoy describiendo, pues tenemos que pasar por varios estados, transitar por varios estados o estadios, ¿no? Estados de cosas. Me parece que en el caso de las democracias latinoamericanas, pues de alguna manera estamos todavía en la etapa de maduración en donde quizás
la democracia misma está más expuesta a amenazas, ¿no? En democracias consolidadas como las europeas, quizás la democracia tiene más elementos como para defenderse a sí misma en comparación con las democracias latinoamericanas que son un tanto más jóvenes, ¿no? Pero bueno, esto para explicar esta idea de entender la democracia no solamente en términos instrumentales, no solamente en términos liberales, solamente en términos de representación política, sino en planos, digamos, más extensos, ¿no? Y bueno, para complementar esta idea, también me parece importante señalar que es crucial que avancemos en la construcción de una cultura política democrática, porque me parece que también otra forma de percibir los beneficios de la democracia estriba en la manera en que nos relacionamos. Y la manera en que nos relacionamos, por supuesto que de alguna manera está relacionada con, con los valores que se pueden construir en una sociedad determinada y que de alguna manera constriñen el comportamiento de las personas, ¿no? Hoy en México suele ser muy común que todavía recurramos a medidas o prácticas pues un tanto incivilizadas como para resolver nuestras diferencias, ¿no? Para poner un ejemplo muy cotidiano y muy familiar para prácticamente todos quienes estamos participando en esta aula virtual, basta hacer referencia a los conflictos de tránsito, ¿no? Cuando pues estamos a punto de ser parte de un accidente, cuando alguien nos da un cerrón en el coche, cuando se atraviesa un peatón, cuando alguien invade el carril exclusivo para bicicletas, etcétera, pues suelen generarse conflictos, ¿no? Y la forma de resolver estos conflictos muchas veces es de manera violenta y creo que todos sabemos el desenlace que algunos de estos eventos, que algunas de estas experiencias pueden tener, ¿no? Y esto de lo que nos habla es justamente de una precaria cultura política democrática y de alguna forma también de una pobre cultura de apego a la legalidad, ¿no? Eh, Me parece que en tal virtud tendríamos que avanzar en la construcción de esta cultura política democrática que nos permita advertir también materialmente, pero en términos, digamos, no tangibles, sino más bien de interrelación entre las personas, estos beneficios de la democracia, ¿no? Valores como el diálogo, el respeto, el reconocimiento de la otredad, etcétera, son propios o tendrían que ser propios de una sociedad que se precie de ser democrática. En ese sentido, bueno, pues insisto en que las sociedades políticas latinoamericanas todavía tenemos mucho recorrido por andar en este propósito, en esta encomienda, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor, Ken. Bueno, la siguiente lámina se refiere a este otro elemento que conforma la dicotomía que estamos discutiendo el día de hoy en este módulo. Me refiero a la argumentación. Doy por sentado que la mayoría de ustedes son abogados, abogadas y que el concepto de argumentación pues es muy conocido, están muy familiarizados con él, pues prácticamente es parte de su materia prima para el ejercicio de su desarrollo profesional. Esto lo comento porque yo en lo particular no soy abogado, yo soy sociólogo. Y entonces hay algunos conceptos que me son, bueno, estoy familiarizado con ellos, pero no tanto como si hubieran sido parte de mi formación profesional, ¿no? Pero bueno, el caso es que estoy seguro que ustedes están mucho más familiarizados en comparación con su servidor con este concepto de la argumentación. En tal sentido, no me voy a detener demasiado en ello, únicamente quisiera puntualizar algunos elementos inherentes a esta voz, a este concepto de la argumentación. Y en este sentido, en primer término, me referiría a el propio componente del argumento, ¿no? Que es, digamos, como la parte medular, la parte sustantiva de las actividades de argumentación. Bueno, el argumento, de acuerdo a esta propuesta que nos hace Gerardo Ribeiro, lo podemos entender como, en su acepción más literal, un razonamiento utilizado para demostrar o refutar otra aseveración, ¿no? Es decir, una conjetura que es producto de un ejercicio intelectual y que nos ayuda o que sirve como ariete, como puntal
para sostener un ejercicio deliberativo, un ejercicio dialógico, pero que tiene como propósito fundamental sostener o bien refutar una postura en específico, ¿no? Bueno, teniendo en consideración esta base conceptual, podríamos pasar ahora a la actividad de la argumentación, ¿no? Ya tenemos claro que la argumentación consiste en una actividad dialógica que tiene como principal referente, como principal componente al argumento. Bueno, pero para que no quede esto en palabras de su servidor, vamos a referirnos a los especialistas y en este sentido podemos señalar que el propio Ribeiro define la argumentación como la cadena de razonamientos, es decir, argumentos que se hacen valer contra otra posición. Es decir, que estamos hablando de una actividad que nos permite concatenar estos elementos torales a los cuales ya hemos hecho referencia, que son los argumentos, con el propósito de hacer valer una postura, como ya lo señalábamos, o bien refutar la postura de un interlocutor. Pero bueno, lo que nos interesa en particular en este diplomado que estamos cursando, que estamos desarrollando, es una derivación o una manifestación de la argumentación y no solamente una actividad así en abstracto conocida como argumentación. Entonces, esta actividad o esta manifestación de la argumentación que nos interesa en particular, pues es evidentemente la jurídica, la argumentación jurídica. Y en tal sentido, Ribeiro nos señala que la argumentación jurídica se entiende como el dar razones que justifiquen una premisa, ¿no? Y para complementar esta idea, tenemos en la parte inferior izquierda de la propia lámina algunas o una oferta de definición sobre lo que podemos entender como premisa que extraje de el diccionario jurídico de Oxford. Bueno, esta fuente nos señala que la premisa la podemos entender como una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o a una discusión. Y como segundo componente, me parece importante también hacer referencia a el concepto de silogismo por la relación que guarda con este otro concepto de las premisas, ¿no? Ustedes que son abogados también están sumamente familiarizados con el concepto del silogismo y para explicarlo en términos muy sencillos, podríamos decir que el silogismo consiste en contrastar dos o más premisas a efecto de poder conseguir una conclusión, ¿no? Esto, bueno, pues resulta muy práctico para o muy propio en términos de practicidad en el ámbito profesional de la abogacía, pero también lo podemos aplicar a algunos otros ámbitos de la vida humana, por ejemplo, al campo de la academia y en específico al campo de la investigación. Cuando nosotros llevamos a cabo una investigación, cuando nos proponemos realizar un ejercicio de investigación académica, pues tenemos que partir primero de la selección de un objeto de estudio y a continuación tenemos que formular una hipótesis que nos ayude a interpretar ese objeto de estudio o a bien explicar algunas de las aristas a partir de las cuales se puede abordar ese objeto de estudio, ¿no? Bueno, pues esa interpretación evidentemente tiene que ser producto de un ejercicio intelectual que toma como elementos torales justamente las premisas, ¿no? Estas consideraciones que se presentan como posibles explicaciones para ese objeto de estudio que hemos seleccionado o, como lo comento, para explicar algunas aristas en torno al mismo objeto de estudio, ¿no? Evidentemente, para comprobar esas premisas, para tener una conjetura a partir de la concatenación de tales premisas, pues tenemos que llevar a cabo una serie de pasos que forman parte de un método en específico y esto pues nos ayudará justamente a corroborar en su caso la hipótesis o bien pues a desecharla, ¿no? Esto también me parece importante señalarlo en el ámbito académico.
aun cuando no se compruebe una hipótesis, esto no quiere decir que la investigación haya sido infructuosa. Lo que quiere decir es que a lo mejor el enfoque a partir del cual nos estamos acercando a un objeto de estudio no es el más acertado. Entonces tendremos que plantear alguna otra hipótesis, alguna otra forma de aproximarnos a ese objeto de estudio para interpretarlo, para explicarlo, ¿no? Bueno, estas reflexiones nos ayudan como para tener algunas nociones sobre este concepto de argumentación, el elemento toral que consiste en el argumento y en estos otros componentes que de alguna manera contribuyen a generar, a construir el argumento, que se refieren a la premisa o a las premisas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Ken. Bueno, para los propósitos de esta sesión, de este módulo, yo quisiera abordar tres cuestiones, tres planos de análisis que en realidad, bueno, no son una propuesta individual propia, sino que son una propuesta que rescato de Bernardino Esparza Martínez, un académico jurista muy reconocido en nuestro país y que tiene esta publicación que resulta muy propia para, reitero, los propósitos de esta exposición, porque aborda justamente esta dicotomía de argumentación y democracia, ¿no? Bueno, este autor fundamenta su planteamiento a partir de algunas nociones cruciales de los planteamientos, sobre todo de Jürgen Habermas, entre los cuales ocupa un lugar preponderante el concepto de la comunicación racional, ¿no? En tal sentido, bueno, vamos a desmenuzar los siguientes minutos de esta sesión en tres grandes bloques para identificar cuáles son las principales consideraciones que nos comparte Bernardino Esparza respecto a estas tres dimensiones que nos permiten explicar esta dicotomía entre argumentación y democracia. La primera de estas dimensiones, nos dice nuestro autor, se refiere a entender la democracia como un sistema de gobierno que tiene una vertiente teórica alimentada por la teoría de la argumentación. Es decir, que la primera dimensión de la cual nos habla este autor, Bernardino Esparza, es de naturaleza sustancialmente teórica. La segunda dimensión, nos dice Esparza, consiste en la construcción de una imagen o visión del sistema democrático a través de la producción de argumentos que la justifican o la denostan. Es decir, la segunda dimensión tiene que ver no solamente con cuestiones teóricas, sino con cómo se materializan algunas de esas reflexiones teóricas ya en la interacción de los integrantes de una comunidad política en específico y sobre todo una comunidad política que se da cita, que tiene como contexto un sistema democrático. Y la última dimensión a la cual se refiere el Bernardino Esparza, tiene que ver más con, digamos, la temática general de este diplomado que se refiere a la argumentación jurídica, es decir, al acto de argumentar una defensa o una acusación para llegar a la solución de un conflicto jurídico en el marco en específico de las instituciones electorales. Aquí me parece importante señalar que esta publicación de Bernardino Esparza aborda ciertamente el tema de la argumentación jurídica, pero lo aterriza sobre todo en la materia electoral. En tal sentido, el análisis que hace este autor respecto a la argumentación jurídica toma en consideración en particular tres espacios concretos de la materia electoral. Estamos hablando del derecho administrativo, del derecho o de la vertiente, digamos, contenciosa del derecho más propia, del derecho electoral más propia de los tribunales electorales y la vertiente penal, es decir, la que se refiere a los delitos electorales. Hay que señalar también que Bernardino Esparza elaboró este documento y lo presentó en un coloquio que fue convocado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que ahora entiendo que
de manera genérica ya no incluye esta denominación de especializada, únicamente se define como Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, de tal suerte que ahora nos referimos a esta fiscalía como FEDE, cuando en el pasado lo hacíamos como FEPADE. Bueno, vamos a revisar cada una de estas dimensiones. Les decía que esta es, digamos, como la estructura la estructura principal de esta exposición, y después de discutir algunos aspectos respecto a cada una de estas dimensiones, hacia la parte complementaria de esta sesión, quisiera que abriéramos un espacio de intercambio a partir justamente de las reflexiones que me voy a permitir compartir con ustedes, y sobre todo teniendo en consideración un catálogo de preguntas detonantes que me he permitido elaborar justamente para detonar el intercambio de opiniones, de percepciones, de conclusiones. Bueno, con independencia, por supuesto, de que una vez que lleguemos a este momento, todos y todas tengamos la oportunidad de externar nuestras opiniones, nuestras inquietudes, dudas, correcciones, etcétera. Bueno, con independencia de que abramos ese espacio exprofeso, yo les pido que a lo largo de la exposición, si alguien desea hacer alguna intervención para complementar, para refutar, para polemizar sobre algo de lo cual estoy hablando, siéntase con la absoluta libertad de hacerlo, para lo cual únicamente les pediría que me soliciten el uso de la voz, ya sea abriendo su micrófono o bien con la herramienta de la manita de esta sesión de estas aulas virtuales de Google Meets. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Ken. Bueno, vamos a empezar entonces con esta primera dimensión que se refiere a el plano, digamos, más de tipo teórico, ¿no? Tenemos algunos apuntes que yo me permití identificar porque me parece que son los que nos dan la pauta como para plantear consideraciones más de fondo respecto a el análisis que hace este autor en esta primera dimensión de la argumentación y la democracia. Bueno, el primer apunte que tenemos nos dice que la lengua ya no se entiende como un sistema de signos que permite una comunicación entre los seres humanos, sino que también es percibida como una manera de nombrar la realidad, entenderla e interpretarla. Bueno, aquí ya podemos advertir algunos atisbos respecto a pues esta teoría de la acción comunicativa y de la comunicación racional de Jürgen Habermas, porque de lo que nos habla es, digamos, de cómo a partir de los ejercicios intersubjetivos podemos definir de alguna manera la realidad, ¿no? El lenguaje, de alguna manera, no solamente nos permite compartir un sistema de símbolos, un sistema de valores entendidos, sino que nos permite también, de alguna manera, ampliar ese sistema de códigos y renombrar la realidad o incluso modificarla, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, podemos hablar de cuando hacemos alusión a las tecnologías, pues de todos estos beneficios que derivan del desarrollo digital, como son justamente estas aulas virtuales, como son las redes sociales, como son las plataformas de streaming o las plataformas de comercio electrónico, etcétera, ¿no? Todo esto lo podemos encasillar en esta gran categoría genérica de tecnología, ¿no? O de desarrollo tecnológico. Pero en realidad esta voz, esta expresión de tecnología, pues no es realmente novedosa. En realidad, pues desde hace varias décadas, la expresión de tecnología nos ayuda como para definir el avance de algunos elementos, de algunos productos, de algunos esquemas, de algunos sistemas en específico, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, cuando hizo su aparición el radio, pues en realidad estábamos hablando igualmente de un avance tecnológico. Cuando apareció la televisión, lo mismo. Cuando apareció la televisión a color, pues ya era una revolución tecnológica, etcétera, ¿no? El asunto es que justamente el lenguaje nos ayuda como para ir definiendo la realidad y como para explicar las nuevas manifestaciones de la realidad. Hoy en día, justamente, esta voz de la tecnología, pues quizás con el adjetivo de nuevas tecnologías nos permite de alguna manera tener una idea más clara de a qué nos estamos refiriendo, de que ya no solamente estamos hablando de cualquier avance tecnológico, sino más bien del avance tecnológico digital, ¿no?
Entonces, bueno, el lenguaje, reitero, pues esto es una obviedad, por supuesto, es una piedra angular de la organización social y política de cualquier sociedad, ¿no? Si no hay lenguaje, si no hay un código de símbolos, de valores compartidos, pues difícilmente vamos a poder articular una interacción entre las personas que componemos una comunidad. Bueno, el siguiente apunte se refiere a que nos dice el autor, esta dimensión plantea un marco categorial y una teoría, perdón, general de la acción comunicativa, donde el uso del lenguaje por medio de los actos de habla es el medio vinculante para coordinar las acciones intencionales de los sujetos a través de la argumentación racional y donde las disputas de interés son resueltas por medio del mejor argumento y por la búsqueda del consenso. Bueno, aquí hay, me parece que muchos elementos respecto a los cuales vale la pena reflexionar. Nuevamente podemos ver ya aquí de manera más explícita este planteamiento sobre la teoría general de la acción comunicativa. Nuevamente se hace referencia al lenguaje como un medio que permite la interacción humana, pero yo pondría énfasis sobre todo en estos elementos que se refieren a la argumentación racional para resolver disputas por medio del mejor argumento y la búsqueda del consenso. Es decir, que cuando hablamos en esta dimensión de la argumentación y la democracia, estamos hablando de que se llevan a cabo ejercicios dialógicos, pero no cualquiera ejercicios dialógicos, sino ejercicios dialógicos, o por lo menos ese sería el ideal a seguir, ejercicios dialógicos que cuenten con este elemento de racionalidad, ¿no? Porque evidentemente en cualquier contexto, en cualquier sociedad, podemos llevar a cabo ejercicios de comunicación, pero no en todos los casos está presente este componente de raciocinio, este componente racional, ¿no? Les ponía yo el ejemplo hace rato de cómo en algunas ocasiones solemos resolver los conflictos de manera violenta. Bueno, pues es justamente porque no está este componente presente de la racionalidad, ¿no? Recurrimos, digamos, a las formas más primitivas para la resolución de conflictos sin atender a este aspecto de la racionalidad, ¿no? Desafortunadamente, me parece que en muchas ocasiones somos muy poco conscientes justamente de este aspecto de la racionalidad, y esto lo ligo, por ejemplo, con el tema del marketing y la propaganda y la comunicación política. Hago un breve paréntesis solamente para enfatizar esta cuestión sobre cómo a veces el elemento racional lo solemos hacer de lado, no estamos plenamente conscientes de él y solemos más ser susceptibles a otro tipo de estímulos, ¿no? Por eso es que estoy haciendo referencia justamente a estas cuestiones del neuromarketing. Bueno, de acuerdo con algunos especialistas del neuromarketing, hay tres secciones que distinguen a nuestro cerebro, el cerebro humano. Una sección que es definida como el elemento, el componente reptiliano, que es, digamos, como esa parte del cerebro que se ocupa de las cuestiones más fundamentales, más básicas de la naturaleza humana, como son, por ejemplo, la subsistencia, como son la alimentación, las necesidades fisiológicas, la sexualidad, etcétera, ¿no? Esta parte como más primitiva que conduce las acciones de las personas. Y después tenemos la parte del cerebro que se refiere a las cuestiones que controla, las cuestiones, digamos, como más de tipo emocional, y justamente por eso es que hago referencia a estas cuestiones del neuromarketing, porque es justamente a esa parte del cerebro en donde se enfocan las baterías, las estrategias de marketing, tanto las comerciales como ahora las políticas, ¿no? Sí, y si no, bueno, pues ustedes díganme cómo se anuncian, por ejemplo, los dispositivos electrónicos, ¿no? Los dispositivos electrónicos, los teléfonos celulares, las tablets, muchas veces no nos hablan de las características técnicas que contienen, sino más bien apelan, digamos, a esta cuestión emocional, ¿no? O sea, si tú tienes un teléfono de última generación, pues vas a estar vas a ser aceptado en el círculo social, o en distintos círculos sociales. La cámara, pues no es tan importante que tenga tantos píxeles, que tenga una tecnología ocupada por la NASA, sino que la idea que se busca vender es que la cámara te va a permitir captar momentos, ¿no? Y compartir momentos. O sea, se apela a esta cuestión emocional.
Y les decía, esta misma lógica, esta misma tónica se ha trasladado también, creo que con cierto éxito, al ámbito de la comunicación política. Y por eso es que muchos de los contenidos de los spots, de los mensajes de campaña, pues recurren a estos clichés justamente, ¿no? Es muy común que los actores políticos, por ejemplo, se apoyen con imágenes de personas que pertenecen a sectores o colectivos sociales históricamente en situación de desventaja, ¿no? Esto con la idea quizás de generar empatía, con la idea de generar una noción de protección, de apoyo, de solidaridad, etcétera, ¿no? Y por eso es que pues vemos que en muchos spots pues se recurre a la participación de niñas, niños y jóvenes, se recurre a la participación de adultos mayores, de personas con discapacidad, etcétera. Esto, reitero, pues lo que busca es activar justamente esta parte emocional de las personas, apelar a esa parte emocional, ¿no? Esta forma de funcionar del neuromarketing y demás, hoy en día plantea dilemas interesantes a la luz de fenómenos como el de la posverdad. La posverdad se relaciona, por supuesto, de manera muy estrecha con el fenómeno de las noticias falsas, pero en realidad la posverdad no funciona únicamente a partir de la difusión de noticias falsas, funciona también a partir de la difusión de información verídica, ¿no? O por lo menos de información que no es precisamente falsa, aunque quizás tampoco puede ser verdadera, ¿no? Para explicar parte de lo que estoy diciendo, podríamos señalar lo que ocurrió en la toma del Capitolio de los Estados Unidos cuando se estaba llevando a cabo la ceremonia de investidura de Joe Biden. Ustedes recordarán que a unos metros, a unos cuantos kilómetros del Capitolio, Donald Trump, el candidato perdedor, llevó a cabo un meeting en donde nuevamente esgrimió una serie de argumentos, hablando de argumentos, en donde que consistían sobre todo en denunciar un aparente robo de las elecciones, ¿no? Fraudes, trampas, etcétera, que en realidad pues nunca pudo comprobar. Pero este discurso un tanto incendiario apeló justamente a esta parte emocional de un amplio colectivo de personas que llevó, entre otras cosas, a este acto de la toma del Capitolio, un evento sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, que además pues se precia de ser una de las naciones más democráticas del mundo, ¿no? Incluso irónicamente suele invadir países con la bandera de la democratización y la libertad, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión aparte. Y para cerrar este amplio paréntesis, hago alusión justamente a la tercera parte del cerebro que se refiere a las cuestiones racionales, ¿no? Muchas veces, les digo, solemos ser poco conscientes de esta parte del cerebro, muchas veces solemos hacer poco caso, solemos hacer poco susceptibles, solemos ser, perdón, poco susceptibles a esta parte de racionalidad, ¿no? En tal suerte que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por nuestros impulsos, ya sean estos emocionales o primitivos, y solemos soslayar en muchas ocasiones esta cuestión racional, ¿no? Pero sin duda tendríamos que pensar justamente en tener más presente esta parte de la racionalidad, sobre todo al momento de asumirnos como integrantes de una sociedad democrática, porque pues una sociedad democrática que justamente se base en valores como el respeto, el diálogo como un medio de resolución de conflictos, como el reconocimiento de la otredad, etcétera. Bueno, pues en una sociedad democrática con esas características, evidentemente tendría que estar, o sus integrantes tendrían que estar dotados de un mayor, de una mayor racionalidad, ¿no? O tendrían que estar conscientes de activar con mayor frecuencia esta racionalidad, ¿no? Bueno, todo esto es, todas estas reflexiones para referirme a esta segunda idea que nos plantea nuestro autor Bernardino Esparza. Pero bueno, no me voy a detener demasiado para continuar con las siguientes nociones y que tengamos sobre todo oportunidad de abrir el intercambio de opiniones entre todos los integrantes del aula. Me sigo con el tercer apunte. Nos dice el autor que el Estado democrático de derecho adquiere legitimidad a través de la opinión pública, pero no es solo eso. Para el autor alemán, Jürgen Habermas, el Estado se funda en el consenso, el cual no es más que el resultado de la interacción de dos individuos,
capaces de comunicarse lingüísticamente, en donde se establece un acuerdo y una relación interpersonal. Bueno, me parece que plantea una cuestión que pareciera incluso un tanto por supuesto que si no contamos con capacidad dialógica, difícilmente podríamos establecer acuerdos y en tal sentido, pues me parece que sería doblemente difícil hablar de la posibilidad de construir un contexto, un estado de cosas democrático, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el Estado democrático tiene como uno de sus componentes distintivos esta posibilidad de diálogo, o debiera tener como uno de sus componentes distintivos esta posibilidad de diálogo, un diálogo racional, como ya lo hemos señalado, y también debe de plantearse como uno de sus propósitos últimos la generación de acuerdos. Esta parte me parece sustantiva porque en algunas ocasiones solemos entender la democracia, esta no es una expresión propia, alguna vez se la escuché a Ciro Murayama, solemos entender la democracia como, o quisiéramos entender la democracia como la felicidad, ¿no? Y en realidad la democracia es justamente lo opuesto a la felicidad. La democracia inherentemente implica conflicto permanente. Si estamos hablando de que la democracia eh, es un contexto en donde todas las voces, todas las manifestaciones, todas las identidades pueden existir y coexistir, pues evidentemente siempre va a haber diferencias, evidentemente siempre va a haber formas distintas de entender el mundo, de verlo, distintas expectativas, distintas aspiraciones, distintos intereses, etcétera, ¿no? Entonces, la democracia, por definición, implica pluralidad. En tal sentido, la democracia necesita generar mecanismos que permitan a su vez a sus integrantes alcanzar acuerdos, bueno, llevar a cabo negociaciones con el propósito justamente de alcanzar acuerdos. Y esto pues se traduciría en una vida armónica, una vida que permita a los integrantes de tal comunidad coexistir de manera pacífica, ¿no? Bueno, me sigo con el siguiente apunte. Es a través de la comunicación que se logra la conformación de una democracia, pues para él, para Jürgen Habermas, el lenguaje supone el centro de todo entendimiento humano y sin lenguaje, sin comunicación, no hay leyes, no hay orden y no existe el Estado. Bueno, pues esto guarda relación directamente con el apunte anterior y de alguna forma con los otros dos apuntes que hemos comentado ya previamente. Habermas, nos dice Esparza, funda la estructura de la democracia a través de la argumentación, pues para él la estructura de un gobierno del pueblo solo puede lograrse a través de la organización de los ciudadanos, en donde la acción comunicativa, entendida como un acto de lenguaje que permite la conformación de consensos, permite a su vez la existencia de una sociedad o de un Estado. Bueno, guarda igualmente relación con lo que acabamos de señalar. Y por último, pues tendríamos un apunte que de alguna manera sintetiza estas nociones que nos plantea el autor Bernardino Esparza a la luz de esta teoría de la comunicación racional de Jürgen Habermas. Esta conclusión se refiere a que sin el lenguaje no existiría el Estado democrático de derecho, pues son la argumentación y la negociación las que lo fundan. Bueno, a continuación, si pasamos a la siguiente lámina, Ken, a continuación vamos a revisar esta segunda dimensión de esta dicotomía entre argumentación y sistema democrático. Comentábamos desde el inicio que, bueno, la primera dimensión es más de tipo teórico, se plantean algunas premisas justamente en este plano más abstracto, y ahora vamos a ver cómo algunas de estas premisas pueden canalizarse ya en el plano de la realidad física, ¿no? Bueno, entonces tenemos en primer término que el autor nos señala que si en la teoría se hace referencia a la conformación del Estado a través del consenso y la comunicación, en esta dimensión, en esta segunda, se alude a los metalenguajes, perdón, que se conforman a partir de dicho consenso y que de alguna manera legitiman o no la conformación de la democracia. Quizás este primer apunte quede más claro con el siguiente, que también nos habla del metalenguaje. Tenemos que por metalenguaje se puede entender la conformación de todos aquellos actos comunicativos que se refieren a otro discurso y que de alguna manera influyen en la percepción que el auditor tiene del primer discurso. Es decir,
En términos generales, el metalenguaje se trata de todas aquellas comunicaciones que critican, opinan, justifican, etcétera, un primer discurso dado. En este sentido, si el lenguaje es la democracia, el metalenguaje serían aquellas producciones lingüísticas que argumentan en favor o en contra de esa democracia. Es decir, que, como lo comentaba desde el inicio, el lenguaje nos permite ampliar las definiciones o las construcciones de una realidad dada. En este caso, bueno, pues el autor nos refiere que podemos tomar en consideración un elemento, un componente central que es la democracia y a partir de ahí dotarla de sentido entre todos los integrantes de una comunidad. Pero esto de suyo tiene una implicación porque, como lo hemos comentado, pues cada visión puede ser distinta. Puede ser que todos tengamos una serie de elementos compartidos respecto a lo que significa la democracia, pero a final de cuentas, la democracia puede tener un significado individual distinto para cada una o cada uno de nosotros, ¿no? Esto me parece muy importante señalarlo porque evidentemente la democracia puede ser distinta para cada una de las personas, ¿no? Me refiero a, o quizás esto pueda ilustrarse igualmente a la luz de algunas experiencias o de algunos casos concretos del ámbito cotidiano, ¿no? Hay quienes consideran, por ejemplo, que la democracia implica necesariamente aplicar la regla de la mayoría. Y esto, pues no necesariamente es así si partimos de una de las premisas que comentábamos al principio, de que la democracia no se circunscribe exclusivamente a el ámbito instrumental, formal o liberal, es decir, no únicamente a esta forma de entender la democracia como un mecanismo para la designación de representantes, ¿no? Pero bueno, hay quien considera que evidentemente no hay democracia si no hay si no se aplica la regla de la mayoría. De tal suerte que si estamos poniéndonos de acuerdo entre los integrantes de la familia para ver una película que se proyecta en el cine, bueno, pues quizás queramos definir qué película vamos a ver aplicando la regla de la mayoría y vamos a pensar que somos democráticos al interior de la familia, ¿no? Porque aplicamos esa regla de la mayoría para alcanzar un acuerdo. Y bueno, puede ser que sí, puede ser que finalmente, pues este ejercicio de una toma de decisión en el ámbito privado esté dotado de una noción democrática, ¿no? Pero reitero, no necesariamente puede ser así. Puede ser que justamente definamos cuál es la película que vamos a ver, no mediante una votación, sino mediante un ejercicio deliberativo. Es decir, que en lugar de preguntar, bueno, ¿quién vota porque vayamos a ver Thor y quién vota porque vayamos a ver no sé qué otra película esté ahorita en cartelera, pero bueno, X, Elvis? Bueno, pues en lugar de aplicar ese mecanismo, a lo mejor lo que podemos hacer es tener un intercambio dialógico, ¿no? En tal sentido, pues a lo mejor se esgrimen argumentos como el tiempo de duración de la película, como la concurrencia que va a haber en una y otra película, ¿no? Si estamos hablando de que una apenas se estrenó y la otra ya tiene 2 semanas de exhibición, pues a lo mejor la que recién se estrenó va a estar mucho más concurrida en comparación con la anterior y hoy en día, en esta época de pandemia, pues a lo mejor no es la mejor idea irnos a meter a una sala de cine repleta, ¿no? A lo mejor también hay que considerar la duración de la película. Puede ser que una dure 1 hora 45 y que la otra dure 2 horas 45. Entonces, bueno, si tenemos otras actividades que hacer durante el fin de semana, la duración de la película puede ser también un argumento a considerar. El horario de proyección, pues también, si la película se transmite o se reproduce, se proyecta en español o en inglés, también es otro factor a considerar. En fin, hay una serie de elementos que nos permiten justamente construir argumentos a efecto de tener este ejercicio deliberativo. Y eso, por supuesto, que también puede ser una forma de democracia, una forma, al final vamos a lograr un consenso, vamos a lograr un acuerdo entre todos los integrantes de la familia, no a la luz de la aplicación de la regla de la mayoría, sino a la luz de un ejercicio deliberativo. Entonces, bueno, reitero que pues cada persona tendrá una noción distinta de democracia,
pero a lo mejor hay algunos elementos comunes que podemos poner en práctica en el ámbito tanto privado como público para lograr estos consensos, ¿no? Bueno, me sigo con el siguiente apunte. En este contexto, el metalenguaje de la democracia se presenta en todas y cada una de las esferas de la realidad humana, sea el aula de clase, los medios de comunicación, las instituciones políticas o sociales. En todos estos contextos se producen argumentos que pretenden persuadir al auditor intentando convencerlos de una visión diferente de lo que se puede entender por democracia. Bueno, yo aquí destacaría este elemento de la persuasión al cual nos vamos a referir con mayor puntualidad un poco más adelante cuando abordemos el tema de la argumentación jurídica, porque en la argumentación jurídica, pues en muchas ocasiones justamente lo que se busca es persuadir a a nuestros interlocutores de respecto a alguna postura en específico, ¿no? Bueno, voy a poner el término, el ejemplo más común, o sea, cuando somos abogados litigantes, bueno, pues tenemos que construir una serie de argumentos con el propósito de convencer al juez de que nuestros argumentos son los más consistentes, de que en realidad la razón nos asiste a nosotros y, bueno, por supuesto, pues no solamente que lo argumentemos, sino que lo fundamentemos y que presentemos todos los elementos, ¿no? Como pueden ser el caudal probatorio y demás, ¿no? Pero bueno, justamente la idea es en este ejercicio dialógico persuadir al juez, ¿no? Persuadirlo de que nos otorgue la razón. En muchas ocasiones, no solamente en el ámbito jurídico, pues también este es, digamos, como el propósito último. Tratamos de sostener un diálogo, una conversación con la idea de no solo defender nuestra postura, sino de convencer a nuestro interlocutor, de hacerlo cambiar de opinión, ¿no? Pero pues puede ser, digamos, no necesariamente tiene que ser el fin último. Me refiero a que puede darse el caso de que tengamos un ejercicio dialógico en donde cada quien defiende sus posturas, pero sin que necesariamente la conclusión de ese ejercicio consista en que haya un vencedor y un derrotado, ¿no? De hecho, pues justamente a partir de ese diálogo de posturas encontradas, a partir de esa construcción de argumentos para defender una y otra postura, pues puede ser que se enriquezca la visión de ambas personas o de ambos interlocutores y que a lo mejor sin lograr persuadir de todo uno al otro, se comiencen a generar ciertas condiciones de flexibilidad, de apertura, de amplitud en la visión, en la percepción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también me parece sumamente importante de tener presente en los contextos democráticos, porque, bueno, cuando tenemos un intercambio de opiniones entre personas que convivimos en un contexto democrático, no necesariamente considero que tendríamos que tener como propósito último el convencer a la persona de que nosotros tenemos la razón, sino simplemente pues llevar a cabo este ejercicio dialógico y a lo mejor los beneficios pudieran darse en otro sentido y no solamente en que exista un ganador y un vencedor de un debate, ¿no? Bueno, también algo que me parece importante de estos dos apuntes que acabamos de mencionar respecto al metalenguaje, a cómo podemos reconfigurar la realidad a partir del lenguaje mismo, respecto a estos ejercicios dialógicos que tenemos, etcétera, me parece importante señalar que en ocasiones el metalenguaje, si bien nos ayuda a definir los contornos de algunos elementos de la realidad en específico, también puede traer consigo una problemática mayor en el sentido de que se puede generar una polarización todavía mayúscula, ¿no? Esto lo estoy pensando en específico a la luz de experiencias que se generan en la construcción de la conversación en los medios digitales. Me refiero, por ejemplo, a que hoy en día, para el caso de México en particular, ustedes no me dejarán mentir, estamos viviendo un fenómeno de polarización política en donde se generan afinidades y fobias a partir de la postura política que uno toma, ¿no? De tal suerte que
en este contexto en específico de el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera como que hay solamente un blanco y un negro, ¿no? El presidente, de hecho, me parece que ha sido muy enfático en muchas ocasiones al señalar que, bueno, pues quienes no apoyan su proyecto, pues están en contra de él, y me parece que esto contribuye justamente a la polarización. Pero bueno, menciono al presidente porque quizás es una de los actores más visibles, ¿no? Que dan cuenta de, a través de algunas experiencias concretas, de cómo se puede generar este fenómeno de la polarización. Pero en general, me parece que somos hoy en día, en este contexto de la era digital, actores sumamente beligerantes, ¿no? De tal suerte que a veces en la construcción de esta conversación pública que se da en las redes sociales dejamos completamente de lado el aspecto racional. Y si no, yo los invito a que ahorita, en este preciso momento, quienes tengan cuenta de Twitter, abran su Twitter y revisen en su línea del tiempo del 1 al 10 los mensajes, y casi les puedo asegurar que en alguno de esos 10 mensajes va a haber una manifestación de violencia, de inconformidad, de polarización. Y de tal suerte que pues estamos insertos, reitero, en una dinámica de polarización, de construcción de metalenguaje que eventualmente puede generar muchos más problemas en los contextos democráticos, ¿no? Y también instalados en esta era de la comunicación digital y a la luz de fenómenos como el que comentábamos hace rato de la posverdad, tenemos que muchas de las posturas que se fijan a través de los medios digitales contribuyen a construir una determinada percepción de la realidad, ¿no? Y esto lo quisiera yo ilustrar otra vez volviendo al ejemplo de Twitter. En Twitter, a partir del uso de algoritmos, pues nosotros solemos seguir gente con ciertos perfiles que de alguna manera son un tanto afines al de nosotros, ¿no? Es muy complicado que a partir de la aplicación de los algoritmos nos lleguen sugerencias de personas a quien seguir que tienen una postura, una ideología, una forma de ser completamente contraria a la que nosotros tenemos. De tal suerte que las personas que seguimos en Twitter o que nos siguen, de alguna manera tienen ciertos elementos en común con nosotros. Y esto me parece que en ocasiones puede tener un riesgo implícito porque implica sin duda un sesgo respecto a la percepción de la realidad. Porque como creemos que las demás personas piensan casi igual a como nosotros, pues entonces nosotros somos quienes tenemos la razón, ¿no? Digamos que a través de la interacción que tenemos en redes sociales como en Twitter, ponemos en práctica un ejercicio de autoconfirmación, ¿no? Entonces, esto me parece sumamente riesgoso, reitero, porque en parte es lo que explica también este fenómeno de la polarización. Entonces, bueno, únicamente como tip para quien le interese y para contrarrestar esta tendencia que estoy explicando, les paso al costo una propuesta que me hicieron algunos colegas de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que ellos denominan educar a tu algoritmo. Y esta propuesta consiste en que nosotros, de modo propio, sigamos a personas con las cuales no tenemos absolutamente nada en común. De tal suerte que así vamos a poner a trabajar a nuestro algoritmo para que nos haga sugerencias sobre, digamos, perfiles más equilibrados, ¿no? Así creo que combatiríamos en parte este ejercicio de autoconfirmación. Entonces, bueno, pues reitero, para quien le interese, pues les paso al costo este tip. Bueno, continuamos con los otros últimos apuntes de esta dimensión. Nos dice el autor que si el discurso sobre la democracia está dado desde una esfera de poder y es tendiente a influir o marcar un cambio, puede modificar los consensos referidos en el primer plano e incluso modificar los mecanismos del sistema democrático en un país determinado. Bueno, este punto me parece sumamente importante
porque en realidad de lo que nos habla es de cómo este metalenguaje se puede alentar desde las esferas de toma de decisión y esto puede tener una repercusión importante en la interacción que tienen los sujetos que integran una comunidad política entre los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? También guarda relación con lo que acabo de comentar respecto a cómo se construye el discurso y cómo en la medida y a partir de los medios en que se difunde este discurso, podemos ser parte de estos ejercicios, conscientes o no, de autoconfirmación, ¿no? Entonces, bueno, en ocasiones, cuando el discurso proviene desde las esferas de poder, el impacto que tiene este discurso, la construcción del metalenguaje y, por supuesto, la construcción de la realidad, pues puede ser considerablemente distinto, ¿no? Esto quizás lo podamos explicar mejor a la luz de estas realidades políticas que se suscitan en los contextos antidemocráticos, en los regímenes autoritarios o totalitarios, ¿no? Ustedes no me van a mentir, en este tipo de regímenes, si bien sostenimiento se funda particularmente en la aplicación de la fuerza del Estado de manera violenta, lo cierto es que también está dotado de ciertos factores, de ciertos componentes, elementos de legitimidad, ¿no? Y si no, ustedes dense cuenta cómo, por ejemplo, en la dictadura, cuando cayó la dictadura pinochetista, muchas personas pues lloraban al saber que Pinochet ya no iba a ser más el presidente de Chile, ¿no? Bueno, cuando falleció Hugo Chávez, ustedes recordarán estos eventos mortuorios, multitudinarios, que, bueno, pues reflejaban un auténtico padecer, un auténtico lamento de amplios sectores de la población venezolana, ¿no? Entonces, al final sí hay ciertos elementos de legitimidad que contribuyen al sostenimiento del régimen. Y estos elementos de legitimidad pues quizás tengan que ver con la forma en que se construye el metalenguaje desde las esferas del poder, ¿no? Y hablando de las formas en que se construye el metalenguaje, yo plantearía eh, esta situación un tanto irónica que en ocasiones se suele presentar en los contextos antidemocráticos cuando se habla de democracia, ¿no? Ustedes vean cómo varios de estos regímenes que se tildan de ser antidemocráticos o autoritarios, como el de Hugo Chávez y hoy el de Maduro en Venezuela, en su momento el de Evo Morales en Bolivia, el de Ortega en Nicaragua, tienen algunos componentes que nos hablan de un metadiscurso o de un metalenguaje democrático, aun cuando en realidad el contexto no sea propiamente democrático, ¿no? Es decir, que en estos discursos que esgrimidos por Ortega, podemos advertir, por Ortega, Chávez, Maduro, etcétera, podemos advertir siempre algunas voces como pueblo, como derechos, como democracia, como soberanía, como nación, como independencia, como autonomía, es decir, muchas voces que son propias de los contextos democráticos, pero que forman parte de un metalenguaje que en realidad surge en un contexto completamente antidemocrático, ¿no? Entonces, esta situación, reitero, un tanto irónica, llama poderosamente la atención porque parte de ese discurso que, reitero, contribuye a hacer prevalecer un régimen antidemocrático, no por la vía de la fuerza, sino por la vía de la legitimidad, quizás encuentra su explicación, su origen a partir de este metalenguaje que proviene de las esferas de poder, ¿no? Y bueno, nos vamos con el último apunte que se refiere a que en este segundo plano, en este plano de la argumentación del sistema democrático, tenemos que se crean argumentos sobre la democracia que la sociedad repite, acepta o niega, sin que cuente con los elementos necesarios para hacerlo. Ello genera precisamente la problemática de la construcción de la realidad por medio del lenguaje, pues no se trata de lo que realmente ocurre, sino de lo que algún grupo de influencia reitera que ocurre.
Así, los rasgos de los grandes hombres y de las instituciones se idealizan, amoldándose a fines políticos y a la imagen que se quiere transmitir para conseguir dichos objetivos, ¿no? Bueno, pues guarda relación justamente con lo que acababa de comentar sobre este metalenguaje que se genera en los regímenes antidemocráticos y que proviene de las esferas de poder, ¿no? Pero bueno, no solamente este metalenguaje se da en estos contextos antidemocráticos, sino también en los contextos democráticos, pero en contextos democráticos en donde de todas formas está presente este ejercicio un tanto unilateral del poder, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, en esos regímenes democráticos en donde el sistema educativo, por ejemplo, contribuye a construir un determinado tipo de lenguaje basado en estos elementos que estamos señalando como ciertos valores, ciertas prácticas, ciertos valores comunes, etcétera. Y estos componentes de alguna manera están enfocados a generar un determinado fenómeno de tipo político, ¿no? Quizás con intereses que no son del todo democráticos, aun cuando se den en un contexto democrático. Quizás estoy siendo un poco rebuscado al respecto, pero nuevamente voy a recurrir a ejemplos prácticos como para explicarlo. Pensemos, por ejemplo, en en cómo se ha construido la historia de México a partir de justamente la construcción del metalenguaje en atención a los propósitos políticos que en distintos momentos del desarrollo histórico contemporáneo de nuestro país han tenido ciertos grupos políticos, ¿no? No sé, estoy reflexionando, por ejemplo, en cómo se ha impartido la educación cívica en nuestro país. La educación cívica en nuestro país, prácticamente desde los albores de la educación pública, después del periodo revolucionario, ha formado parte de la currícula escolar en los sistemas de educación básica de nuestro país. Pero la forma en que se ha impartido la educación cívica en nuestro país ha cambiado en atención a los distintos contextos del siglo XX y actualmente, pues en lo que va del siglo XXI. De tal suerte que, por ejemplo, en los albores del México por-revolucionario, ustedes recordarán que José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública y él se planteó como parte de los programas de o de los programas de educación pública justamente la materia del civismo. Pero el concepto que tenía José Vasconcelos de ser un buen ciudadano, pues por supuesto que nada tiene que ver con el concepto de ciudadanía que tenemos en la actualidad. Para Vasconcelos, ser un buen ciudadano implicaba ser una persona culta, una persona formada en las artes, una persona que lograra compaginar la visión de estos dos mundos, el occidental y el prehispánico. Recordemos estos planteamientos que hacía Vasconcelos de la raza cósmica y demás, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de ciudadanía de Vasconcelos, que estuvo presente en los primeros programas de educación cívica en nuestro país, pues nada tenía que ver con el concepto de ciudadanía que tenemos en la actualidad, ¿no? Después, el concepto de ciudadanía que se buscó difundir, que se buscó construir a partir del periodo cardenista, pues tenía más bien afinidades de tipo socialista. El ser un buen ciudadano no tenía que ver con participar en la vida pública, sino más bien tenía que ver con ser una persona trabajadora y honesta, ¿no? Y así podríamos citar otras etapas de la educación cívica que se ha impartido en nuestro país a partir de el sistema educativo nacional. Una experiencia más reciente que de hecho ha generado mucha polémica tiene que ver con el enfoque que se le buscaba impregnar a los materiales, a los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, ya en esta gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recordarán que fue un caso muy polémico porque esta persona, que si no me equivoco se llama este, uh,
Marx, no me acuerdo qué, era señalado un funcionario de la Secretaría de Educación Pública del CONALETEC, si no me equivoco precisamente, tuvo muchos señalamientos porque, digamos que trataba de impulsar una reforma a los contenidos de texto de educación pública con el propósito de incorporar algunos contenidos marcadamente socialistas, ¿no? Yo creo que finalmente esa polémica se dio también de una forma un tanto irracional, porque yo hasta donde pude advertir, pues nadie se refería a la propuesta concreta, sino más bien a la intención del funcionario público, ¿no? Pero bueno, el caso es que finalmente todo esto lo estoy comentando porque puede ser que en contextos democráticos finalmente siempre exista la intención de ciertos grupos de poder de ejercerlo de manera unilateral, ¿no? Y este ejercicio del poder de forma unilateral, implica la construcción, el impulso de un metalenguaje para conseguir esos propósitos específicos que persigue el grupo de interés, ¿no? Entonces, bueno, estos propósitos, por supuesto, pueden ser legítimos o pueden ser espurios, pueden ser bastante cuestionables. Eso es una discusión aparte. Pero lo que me interesa destacar es que incluso en contextos democráticos, la construcción del metalenguaje puede perseguir objetivos particulares de ciertos colectivos o ciertos grupos políticos, y esto a lo mejor no resulta del todo benéfico para la democracia. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, Ken, para referirnos a la última dimensión de la cual nos habla este autor, Bernardino Esparza, y que se refiere a la argumentación jurídica, como lo comentábamos desde el principio, aterrizada ya a la materia electoral. Bueno, esta tercera dimensión quizás es la que le resulte más afín, más familiar a todas y todos ustedes en atención a su formación profesional. Reitero, doy por hecho que la mayoría de ustedes son abogados y abogadas, ¿no? Bueno, en esta dimensión nos dice el autor que la argumentación de la democracia hace alusión al uso de argumentos en el marco del sistema electoral a partir de la conformación de razonamientos concretos que pretenden dar solución a una controversia jurídica que se haya relacionada con las elecciones. Es decir, que esta tercera dimensión nos habla de un determinado tipo de argumentación que se da en contextos mucho más acotados, más ligados, digamos, a círculos profesionales, en este caso de pues, los especialistas en materia electoral. ¿Cuáles son estos especialistas? Pues los abogados litigantes, por supuesto, los propios actores políticos, candidatos, partidos, autoridades, etcétera, y por supuesto, pues aquí juega un papel fundamental la autoridad jurisdiccional electoral. Aunque ya comentábamos que este autor reconoce como parte de el modelo de gobernanza electoral que se refiere a las autoridades, tres tipos de estas autoridades: las administrativas, las jurisdiccionales y las que están más relacionadas con la rama del derecho penal, es decir, las fiscalías que se encargan de investigar y perseguir los delitos electorales, y bueno, los jueces de la causa penal que son quienes sancionan en su caso estos delitos, estas conductas infractoras tipificadas como delitos. Y bueno, el segundo apunte se refiere a que la argumentación de la democracia se configura como una práctica reiterada en el marco del derecho dentro de las distintas instituciones electorales. No se argumenta la democracia en abstracto como pudiera ser en las otras dos dimensiones que acabamos de mencionar, sino que se generan razonamientos que pretenden resolver problemáticas jurídicas concretas, ¿no? Estas problemáticas que finalmente tienen que ser resueltas por una autoridad, sea de tipo administrativo o fundamentalmente jurisdiccional, ¿no? Bueno, pues sabemos de sobra cuáles son este tipo de problemáticas, todas las que tienen que ver con las violaciones, las alteraciones a el marco normativo en materia electoral, por ejemplo, las reglas que aplican al modelo de comunicación política, las reglas de fiscalización, las reglas internas para los partidos políticos contenidas en la ley correspondiente, entre muchas otras. Sabemos que la regulación, el marco normativo de nuestro sistema electoral y en general el modelo de gobernanza electoral en nuestro país es sumamente robusto, sumamente intrincado y bueno, pues esto en ocasiones resulta un tanto
dificultoso, ¿no? Esto lo comento a la luz, pues, justamente de otros sistemas electorales en donde el modelo de gobernanza electoral es mucho más light. De hecho, pues no tenemos, digamos, como un modelo de autoridades especializadas. Hay ciertos sistemas electorales en donde incluso la actualización del padrón electoral, que es una función sustantiva y de un alto carácter técnico que corresponde realizar el Instituto Nacional Electoral, en otros sistemas electorales es una función que de manera ordinaria realizan los registros, ¿no? Los registros civiles, el registro civil. Entonces, bueno, pues finalmente nuestro sistema electoral es sumamente robusto, pero pues esto no es de gratis. Hay que tomar en consideración los antecedentes históricos de nuestro sistema político, de nuestro sistema electoral, que explican justamente las características del modelo de gobernanza electoral que tenemos en la actualidad. Hoy en día estamos de cara a una posible reforma electoral. La semana pasada dieron inicio los foros de discusión de Parlamento abierto para una probable reforma electoral a partir de las iniciativas que han sido presentadas por el presidente y un par de partidos políticos. Y bueno, pues puede ser que se lleven a cabo acciones de reingeniería institucional, jurídica, incluso quizás constitucionales de nuestro sistema electoral. Y bueno, pues estos ajustes de tuercas o esta reconfiguración tendrá que atender, me parece, pues también las experiencias recientes, sin soslayar esos antecedentes históricos, tanto los añejos como los más contemporáneos de nuestro sistema político y electoral. Pero en ese contexto de posible reforma electoral, me parece muy importante que no se pierda de vista justamente esta dimensión de la democracia y la argumentación, es decir, la dimensión que se refiere a la argumentación propiamente jurídica en la materia electoral. Hoy en día, me parece que si algo podemos presumir en nuestro sistema político y electoral mexicano es que en su mayoría los actores políticos han optado por dirimir sus diferencias por la vía institucional, de tal suerte que pues tenemos un cúmulo importante de judicialización de distintos casos, de distintas problemáticas, diferencias que se presentan entre los distintos actores políticos y que corresponde resolver tanto a las autoridades administrativas como las jurisdiccionales. Me parece que esto, aun cuando en ocasiones no se le dé el justo valor, me parece que representa un avance muy importante, un avance muy significativo en términos civilizatorios y de institucionalidad, considerando las características del pasado político mexicano, como lo he comentado, ¿no? Aunque también, bueno, pues me parece que hay una visión que quizás no resulta tan positiva y que nos habla nuevamente de una precaria cultura de apego a la legalidad, ¿no? Porque si todos los actores políticos tuvieran claras cuáles son las reglas y cómo se deben de aplicar, a lo mejor la carga litigiosa sería considerablemente menor. Es una reflexión que simplemente pongo sobre la mesa y que reitero, pues quizás nos hable de una precaria cultura de la legalidad. Como quiera que sea, bueno, pues me parece fundamental que sigamos contando con instituciones jurisdiccionales que intervengan en la resolución de conflictos entre las autoridades, perdón, entre los actores políticos. Ojalá que los legisladores, las legisladoras sean sensibles a las experiencias que provienen de la sede jurisdiccional, también de la sede administrativa. Yo les soy franco, hasta el momento no he visto en el calendario de esta serie de foros que integran el ejercicio de Parlamento abierto, una mesa que hable sobre la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Sí hay una mesa que habla sobre la recomposición eventual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a lo mejor ahí tangencialmente se aborda el tema del sistema de medios de impugnación en materia electoral, pero no hay una mesa en específico que se enfoque en este instrumento de derecho positivo y me parece que sería muy importante que se reflexionara sobre
una actualización a esta ley porque es un instrumento que data del año de 1996 y que pues en algunos aspectos ya ha quedado completamente rebasada, ¿no? Sabemos que hay incluso algunas figuras jurídicas, algunas figuras procesales, para decirlo con mayor precisión, que no están contenidas en la ley y que más bien existen por acuerdo de la Sala Superior para el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es el caso del juicio electoral. El juicio electoral en realidad no existe en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Entonces, bueno, pues ojalá que el legislador haga eco de estas experiencias que provienen de la sede jurisdiccional, pero en general me parece que sería muy importante que el legislador pues tome en consideración todas las aristas y todas las experiencias que provienen de distintas trincheras. Por ejemplo, esto lo menciono en específico teniendo en mente a los soples y a los tribunales electorales locales. Me parece que de repente se soslaya o se ignora que muchas de las regulaciones y figuras políticas que existen en nuestro sistema federal tuvieron su origen en las experiencias locales. Por ejemplo, las candidaturas independientes, bueno, pues antes de ser reconocidas en el ámbito federal, tuvieron algunas manifestaciones en estados como Zacatecas y Quintana Roo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la regulación de las reelección o de la elección consecutiva, que es una figura que se reincorporó a nuestro sistema electoral con la reforma del 2014. Bueno, pues las primeras experiencias, todas provienen de las entidades federativas, de las elecciones locales, ¿no? De tal suerte que correspondió a los soples y a los tribunales electorales locales plantear las pautas, plantear los criterios que permitieran hacer o llevar a la práctica esta figura de la reelección o elección consecutiva, primero en el ámbito local y después en el ámbito federal. Hay que recordar que, de hecho, en el ámbito federal, apenas el año pasado, en 2021, tuvimos por primera ocasión esta experiencia desde 1930 y tantos, que fue cuando se suprimió, ¿no? En el ámbito federal. En el ámbito local, como lo comento, pues prácticamente desde las primeras elecciones del 2015 tuvimos las primeras experiencias en este sentido. Y de hecho, en el ámbito federal, ni siquiera hemos tenido todavía ninguna experiencia de elección consecutiva para el Senado de la República. Esto va a ser posible por primera ocasión apenas en el año del año 2024, ¿no? Entonces, bueno, estoy ampliando mucho este paréntesis, lo cierro simplemente diciendo que me parece que el legislador tendría que ser sumamente reflexivo y valorar si acaso todos los aspectos de la reforma electoral del 2014 ya han madurado, porque reitero que hay algunas cuestiones que ni siquiera se han llevado todavía a la práctica, como la reelección para el caso de los senadores, ¿no? Bueno, los senadores y las senadoras. Bueno, pasamos a la última lámina y esta es la que nos da la pauta. Por favor, que en la última. Esto es lo que nos da la pauta para abrir la discusión en torno a pues estas reflexiones que me he permitido compartir con ustedes y pues por supuesto las propias a partir de estas preguntas detonantes, ¿no? Bueno, en primer término, yo les planteo una pregunta que quizás ya la respuesta es un tanto obvia, consiste en consultarles si en la democracia se puede argumentar y si la democracia misma se puede argumentar. Bueno, pues ya quedamos que sí, que en efecto la democracia se construye incluso a veces a partir de metalenguaje, que a veces este metalenguaje se impulsa desde las esferas de toma de decisión, desde las esferas de poder, que también el metalenguaje pues implica la construcción de la realidad a partir de distintas posturas, a partir de la intervención de distintos grupos de interés, de la interacción, mejor dicho, de distintos grupos de interés, etcétera, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta consiste en si la argumentación jurídica siempre se da en un Estado democrático de derecho. Bueno, esta pregunta me parece que sí ya es un tanto sugerente porque, bueno, creo que incluso en los regímenes autoritarios puede que tengan lugar ejercicios de argumentación jurídica, aunque estos ejercicios puede que estén viciados, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la primera pregunta que pongo a su consideración a la luz de esta primera reflexión que me motiva.
pues con el propósito de abrir la discusión y el debate. Entonces, bueno, pues no sé si alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna tentativa respuesta a esta pregunta respecto a si la argumentación jurídica siempre se da en un Estado democrático de derecho o exclusivamente en un Estado democrático de derecho. Entonces, bueno, no sé si alguien desea intervenir. Adelante, José René. Y buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Yo sí quisiera empezar por una reflexión previa con relación a la argumentación de la democracia. Primero, una premisa que me parece importante es que la doctrina ha permitido fundar también la democracia, no desde los puntos de vista de los actores políticos. Pensemos un poco en la etapa moderna, como las ideas de Rousseau, de John Locke, Hobbes, plantean ya una doctrina política que después las estructuras de poder asumen y se genera una tendencia. Y, y el aspecto argumentativo, pues yo creo que está históricamente comprobado, no solamente en los regímenes democráticos, sino también autoritarios, dictatoriales y monárquicos, existe la argumentación en su ámbito jurídico. Temas que son contemporáneos, tendremos el caso de lo que es Rusia, ¿no? Que finalmente se reelige un presidente sucesivamente por X, lo que en el caso de América Latina es Venezuela y tal vez el caso de Nicaragua también. Entonces esto nos demuestra que no necesariamente la argumentación está apegada o ligada a estos sistemas democráticos. Esa sería mi consideración, que finalmente planteemos que la libertad democrática o la tiranía democrática, si bien se diferencia, la argumentación puede estar fundando o legitimando un sistema autoritario o un sistema no autoritario o un sistema democrático. Sería cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, atinadamente usted nos pone varios ejemplos de cómo en algunos contextos antidemocráticos igualmente se puede percibir la argumentación jurídica, aunque pues sabemos que en esos contextos puede ser que la argumentación jurídica se agote o se copte, mejor dicho, y finalmente los conflictos se resuelvan de una forma distinta, ¿no? Nos he estado pensando que en estos regímenes poco democráticos, en ocasiones, estas detenciones arbitrarias se justifican argumentando precisamente la aplicación de la ley, ¿no? Los toques de queda, por ejemplo, implican la aplicación de la ley, ese es el argumento. El asunto es que materialmente, pues se manifiestan de manera violenta, ¿no? O sea, esa aplicación de la ley se manifiesta de manera violenta. Pero bueno, pues son muy atinados los ejemplos que nos brinda don José René respecto a que, en efecto, no la argumentación jurídica no se da exclusivamente en los estados democráticos de derecho. Ahora, la siguiente pregunta se refiere a si la argumentación jurídica puede ser igual a la argumentación política. Me parece que también hay unas respuestas un tanto obvias, pero quisiera saber su opinión respecto a estos entrecruces y respecto a los dilemas que plantea, digamos, ese entrecruce entre la argumentación política y la argumentación jurídica. En particular, quisiera poner algunos ejemplos al respecto. Eh, sobre, bueno, en específico tengo en mente el caso Florence Cassés, ¿no? El caso Florence Cassés me parece que finalmente, bueno, se resolvió jurídicamente a través de una resolución judicial emitida por la Suprema Corte, el máximo órgano del país, pero
Yo siempre he sido un tanto receloso de la resolución final, con todo y que la comparto. Me parece que en caso de que el máximo tribunal no hubiera resuelto de esta forma, hubiera sido tanto como convalidar que se puede violentar el debido proceso y pues con ello se hubiera dado detrás de todo el sistema jurídico. Pero en particular me genera ciertas inquietudes porque finalmente Florence Cassés fue liberada, ¿no? Y para todos es conocido que se generó un conflicto diplomático entre Francia y México, en particular, pues a través de las figuras de los presidentes Sarkozy y Calderón. Y entonces me genera mucha inquietud porque y soy muy cuidadoso con esto, no digo que la decisión se haya politizado, pero sí me genera muchas inquietudes porque los demás involucrados en el asunto, los Vallarta, pues no siguieron el mismo, no están en la misma situación, ¿no? Ellos siguen estando presos, ¿no? Entonces, no sé si eventualmente pueda haber ahí algún entrecruce entre la argumentación política y la argumentación jurídica que termine por influenciar una u otra. No sé ustedes qué opinen al respecto. Esto lo planteo, reitero, en términos de ejercicio académico para polemizar, pero bueno, tratando de ser cuidadoso al respecto. Y también otro ejemplo que me viene a la mente es el caso del Partido Verde Ecologista de México. Ustedes se acordarán que en el año 2015 un conjunto de activistas, intelectuales y demás promovieron un recurso ante el INE, que después la resolución fue controvertida ante la Sala Superior, para que se le retirase el registro del partido político a modo de que se le aplicara lo que se dispone en la Ley General de Partidos Políticos y en la LEGIPE, de que a un partido político se le puede retirar el registro cuando se acrediten violaciones graves y sistemáticas cometidas por el partido político, ¿no? Ustedes recordarán que, bueno, finalmente la decisión adoptada por ambas instituciones fue conservar el registro. Ambas coincidieron en señalar que, bueno, pues la cancelación del registro es más bien una decisión soberana que se tendría que ver reflejada en las urnas y tal. Pero a mí esa decisión me dejó un tanto inquieto, por supuesto no porque tenga algo contra el Partido Verde, ni mucho menos, sino porque me parece que esa decisión, digamos, que desactivó este dispositivo que tiene la Ley General de Partidos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque pues ya es claro, esto está desde la Constitución, que el partido que no alcance el 3% de la votación válida pierde el registro, o sea, eso ya existía desde antes, pero este componente inhibidor de que el partido político podía perder el registro no por la vía de las urnas, sino por el propio actuar del partido político, me parece que se desactivó con esas resoluciones que tienen Tribunal Electoral. Y pues no sé si eso tenga que ver también, digamos, con una discusión que se dio en términos más bien políticos y no propiamente jurídicos, ¿no? Porque me refiero a que, bueno, si finalmente ambas instituciones consideren que la única forma de que un partido político sea a través de las urnas, pues entonces eso responde, digamos, a una argumentación o a una discusión más de tipo política, soberana y tal, y quizás no tanto a la aplicación desde una perspectiva positivista o formalista de lo que señala la ley sobre esta otra posibilidad de retirar el registro de un partido político. Entonces, bueno, no sé, a la luz de esas dos experiencias concretas y reitero, con el único afán de polemizar en términos académicos, pues no sé ustedes cómo vean esta dicotomía entre la argumentación jurídica y la argumentación política, los entrecruces que hay y cómo eventualmente, pues, una quizás termine por imponer un cierto sesgo a la otra. No lo sé, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? No sé quién desea participar, por ejemplo, Mauricio Cano.
Ana Cristina, adelante. Sí, gracias. Creo que siempre cuando hablamos de argumentación, como que los abogados tenemos presente que es jurídica, ¿no? Y casi siempre lo que hacemos es como separar, decimos lo jurídico y lo político, porque si no, ya no es como tan pura la argumentación. Pero pues obviamente en materia electoral, pues siempre o la mayoría de las veces la argumentación va a ser política. En ese sentido, creo que pues sí tendrá que haber quizá un sesgo. Más bien ahí lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando vamos a hacer una argumentación política, tenemos que tomar en cuenta mucho pues esos principios jurídicos que nos marca la Constitución, los tratados internacionales y obviamente pues dar una argumentación que trate de tomar en cuenta lo jurídico, pero también tomando en cuenta muchos aspectos políticos. Es decir, al momento de dictar la resolución final, pues el tribunal tiene que ser muy cuidadoso, porque como decía Donald Dworkin, cuando se resuelva un caso difícil, pues a lo mejor no vamos a estar muy contentos con la resolución, pero sí debe de convencernos. Y creo que pues no le podemos sacar aquí a que no haya una argumentación que tenga un tinte político si en materia electoral estamos hablando. Gracias, Ana. Pues sí, esa es justo la intención que tenía, ¿no? Como de advertir estos entrecruces entre ambos tipos de argumentación que sistemáticamente plantean dilemas a la autoridad electoral, en específico pues, a las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Esto que usted plantea también me parece sumamente interesante porque ciertamente me parece que en los casos difíciles, como estos que acabamos, bueno, a los cuales yo me referí, es importante pues realizar estos ejercicios hermenéuticos e incluso adoptar, digamos, perspectivas diferentes, ¿no? Que permitan llegar al juez a la mejor conclusión posible, ¿no? Esto lo comento para adelantar el tema que me va a tocar compartir de nuevo cuenta con ustedes el día viernes sobre antropología y sociología, como en algunas ocasiones puede resultar conveniente que se recurra a otras disciplinas académicas para la construcción de un argumento de tipo jurídico y que esto permita a su vez pues resolver una problemática concreta, ¿no? Muchas gracias por su intervención, Ana. Bueno, las otras preguntas están encaminadas a consultar si se argumenta, cómo se argumenta en una democracia, cuál es el propósito de la argumentación en una democracia, quiénes se benefician de las prácticas de argumentación en una democracia, si es posible cuantificar la calidad de la argumentación y, y si las prácticas argumentativas están presentes en la conversación digital. Yo les pediría que nos enfocáramos ya para cerrar esta sesión en atención al tiempo, en estas dos últimas preguntas detonantes, ¿no? Si es posible cuantificar la calidad de la argumentación en una democracia y si las prácticas argumentativas están presentes en la conversación digital, ¿no? Bueno, las prácticas argumentativas racionales en función de lo que hemos comentado. Entonces, bueno, tenemos dos intervenciones, Mauricio y alguien más se arrepintió, había dos manitas levantadas, por lo pronto le damos el uso de la voz a... Sí, ahí se escucha. Sí, adelante. Perfecto. Ves que hace ratito que me preguntaste, no tenía buen sonido, por eso no pude contestar. Pero de estas dos preguntas que plantea, creo que, por ejemplo, en base a la calidad de la argumentación, es posible considerar si la argumentación es buena o no, considerando el resultado final, ¿no? Probablemente una argumentación pobre, una argumentación que no dé el suficiente sustento a lo que se está queriendo plantear, pues no generará que en este caso pues, los jueces tengan la razón, ¿no? Y en cambio una argumentación que tenga conceptos sólidos, que esté basada en suficiente información, que tenga la calidad necesaria, pues te dará un buen resultado, ¿no? Y se podrá conseguir pues, lo que se busca, ¿no? Ya sea favorable o en caso de estar contraargumentando, pues que el contraargumento sea favorable también.
Gracias, Mauricio. Se escuchaba un poco entrecortado supongo que por la conexión, pero creo que entendimos la sustancia. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, tenemos una última intervención a cargo de María del Refugio Ramírez. Bueno, ya se sumó también don José René. Adelante, María del Refugio. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, si bien es cierto, se dijo que se iba a hablar de las últimas dos preguntas, a mí me gustaría intervenir en cuanto a la cuarta pregunta, que ¿quiénes son los que se benefician de la argumentación jurídica? Desde mi perspectiva, creo que los que nos beneficiamos, pues es la sociedad, ¿no? La sociedad es la que, pues, es la que finalmente, pues con la argumentación que se da, la argumentación política desde un Estado de Derecho, pues va desarrollando y creando instituciones por la vía política, constitucional y jurisdiccional, y es la que se beneficia, ¿no? La argumentación jurídica, bueno, pues intenta tener un equilibrio que sea razonable hacia las fuerzas que dirijan, pero finalmente la sociedad es la que se beneficia de la argumentación tanto política como jurídica. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Sí, sin duda. De hecho, bueno, pues estos ejercicios deliberativos son sumamente importantes en un contexto democrático, ¿no? Yo comentaba justamente estos ejercicios de parlamento abierto que se están llevando a cabo, en donde pues, prácticamente cualquier persona puede tomar parte y de alguna manera, pues quienes participen en ellos puede que contribuyan al diseño del nuevo modelo de gobernanza electoral. Entonces, sí, a todas luces, quienes se benefician de la argumentación en una democracia, pues son todos los integrantes de la misma, ¿no? Don José René, no sé si quería agregar algo más. José René Olivos. Muchas gracias. Pues nuevamente, en términos de lo que plantea, yo creo que la argumentación depende actualmente de nosotros, el que la República acabe por ser establecida en todas partes o abolida en todas partes. Esto es, significa que la argumentación en un plano jurídico está determinado para cada caso. Ningún caso es igual y todos tienen ciertas características que tienen que estudiarse a fin de determinar la verdad jurídica y conforme a ello resolver cualquier planteamiento. Los casos que señalan y otros más que suceden en la vida democrática y que tienen que resolverse en litigio, plantean que tienen que apegarse al Estado de Derecho, a las normas constitucionales, tratados o disposiciones. Incluso pensemos un poco también en las comunidades indígenas. Un Estado de Derecho plantea una política de Estado. El artículo 2, por ejemplo, fija los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Y en ellas fija también ya que tenemos que garantizar los órganos jurisdiccionales y administrativos electorales los órdenes de gobierno de estas comunidades que deben convivir con los ayuntamientos que en un principio, recordemos, en los años 90, el caso de Tlaxcala se generó un cuarto orden de gobierno y esto tuvo una trascendencia cuando menos en ese estado, que no era una política de Estado, que no era una política que se generalizara a nivel nacional, pero sí ahora tendremos en este marco que garantizar. Y por ello, la argumentación jurídica depende necesariamente del orden jurídico, de las instituciones, de los medios y de los recursos que se disponen para fortalecer. Es decir,
se conjugan distintos aspectos para que se instituya el orden constitucional, el orden legal y el orden convencional. Si nosotros dejáramos de lado estos aspectos, entonces la argumentación carecería de una fundamentación normativa y no puede sustraerse de ella. Entonces, yo, desde mi punto de vista, de eso depende que actualmente nosotros estemos construyendo una república. Y en su sentido amplio de la democracia, como lo prevé el artículo 3º de la Constitución, que la democracia es un orden jurídico, es un orden político y es una forma de vida. Entonces, es una forma de vida de mejoramiento constante desde un punto de vista económico, cultural, social, y hablamos de una democracia integral. Y este modelo creo que me parece el más adecuado desde un plano constitucional, y justamente a partir de ello podemos establecer la argumentación jurídica y la argumentación política. Es decir, no podemos desvincularla en estos planos. Esa sería mi consideración. Muchas gracias. Gracias. Pues excelente intervención. Me parece que pues queda canipentada como para comentario de conclusión en esta sesión. Bueno, pues ya estamos prácticamente sobre la hora. No sé si alguien desea agregar algo más. Si no hubiera más intervenciones, no me resta más que agradecerles a todas y a todos el favor de su atención. Me da mucho gusto haber compartido estas 2 horas de la tarde con ustedes, y bueno, pues el próximo viernes nos veremos de nueva cuenta. Me dará gusto saludarles de nueva cuenta, bueno, de nuevo, y bueno, pues hasta entonces me despido. Muchas gracias, buena tarde. Gracias, Ken.